Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir, por favor, que prepare su Biblia. Vamos a ir a leer el Evangelio de Juan. Y vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26, dice así. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, dice el Señor Jesús. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, dice el Señor Jesús. Hemos estado hablando del ministerio del Espíritu Santo y como el mismo Señor Jesucristo en su ministerio dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, para que el Consolador venga. Así es que tú y yo fuimos llamados en Cristo Jesús para creer, caminar, vivir en la palabra de Cristo, en el ministerio o a través del ministerio del Espíritu Santo. Y tiene grandes beneficios y bendiciones para nosotros. Una de ellas es que ahora Cristo puede multiplicarse, es decir, la predicación, el ser testigos de Jesús, el compartir a Jesús y el reino de Cristo no se limita a una sola persona, como en el caso del ministerio del Señor Jesucristo, sino ahora se multiplica en millares, centenas de millares, millones de personas que pueden ser testigos de Jesús, que pueden dar testimonio de una vida nueva y de la gloria de Jesús y que pueden predicar el evangelio del reino en el nombre de Jesús. Ahora, también hablamos de que una de las grandes bendiciones es que nacemos, el creyente nace de nuevo, nacemos de arriba, nacemos del Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con hacernos nacer de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo. También hablamos que el ministerio del Espíritu Santo nos enseña, nos revela. La palabra no puede ser entendida y no puede ser sembrada en el corazón si no es revelada por el Espíritu, porque el mismo Espíritu de Dios, inspirando a hombres apartados para el Señor, fue quien escribió la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por el Espíritu Santo a través de manos de hombres. Recuerde, la Biblia es el corazón de Dios escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo para revelarse al hombre. Y ahora entonces podemos ver también que el Señor Jesucristo, dentro del ministerio del Espíritu Santo, habla de que es importante algo fundamental en la vida del creyente y esto es el poder de Dios. Así es que otro de los beneficios o bendiciones del ministerio del Espíritu Santo es la unción, el poder de Dios. Nadie puede ser efectivo como creyente para servir al Señor en la justicia y en la verdad, para predicar y ser testigos de Cristo, para que Cristo manifieste su gloria y su poder a través de nosotros, si no es en el poder del Espíritu, si no es bajo el bautismo del Espíritu o bajo el poder de Dios. Si el Señor Jesucristo necesitó el bautismo del Espíritu, si los discípulos lo necesitaron, si la primera iglesia lo necesitó, nosotros, tú y yo, no somos quien para querer servir al Señor sin el poder de Dios, sin el bautismo del Espíritu Santo. Y hablamos algunas cosas importantes como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo, es parte del bautismo del Espíritu Santo, pero el hablar en lenguas no edifica nuestra mente, sino que va más allá. Es decir, cuando nuestra relación, cuando nuestro caminar con el Señor va más allá de nuestra mente y entonces dejamos de conducirnos en nuestra propia voluntad, pero nos conducimos en la voluntad del Señor. Una de las respecto a su gracia y a su verdad es que nosotros no confiemos en nosotros mismos. Una experiencia y un ejercicio con la fe, entre más nosotros caminemos en esa vida abundante de Jesús, es que tú y yo podemos tener la oportunidad de no ser nosotros los que manifestemos la sabiduría, el conocimiento y las acciones, sino permitir que el Espíritu de Dios se manifieste. El mismo apóstol Pablo decía, lo pedí una y otra vez y el Señor no quitó este aguijón,
esta situación difícil en mi ministerio, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que cuando tú y yo dejamos de confiar en nosotros mismos y descansamos en la palabra, descansamos en su gracia, es que entonces el poder de Dios puede manifestarse. Tú y yo somos quienes tenemos control de lo que hay en nosotros. Si tú dices sí y tienes fe y permaneces en la palabra, conoces la verdad hasta alcanzar libertad, entonces tú puedes permitir al Espíritu de Dios que participe, que se manifieste, que obre en ti, que guíe tu vida, que te bendiga en su ministerio, en todas estas cosas que hemos hablado. Pero tú puedes resistir al Espíritu de Dios. Tu carne puede decir no y tú puedes detener al Espíritu Santo porque tú tienes control. Tú eres quien tienes control de tu vida. Tú eres quien le permites a Dios manifestarse o tú mismo decides no hacerlo. Dios no te obliga. Esta es la preciosa y maravillosa voluntad de Dios y el corazón de Dios, que Dios nos ama tanto que Él dejó en nuestra decisión el que nosotros podamos servirle a Él o servir a otros intereses. Y Dios nos sigue amando igual. Claro, si servimos a Dios, vamos a vivir en lo mejor de Dios y vamos a poder alcanzar la vida abundante de Cristo. Si servimos a otros intereses, vamos a quedar vulnerables a la incredulidad, a la mentira, y entonces viene el enemigo de nuestras almas a hurtar, a matar y a destruir, y eso no nos conviene. Primero, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, y segundo, si nos enrolamos en otros intereses que no son los intereses de la palabra, los intereses del corazón de Dios, los intereses de nuestro Señor Jesucristo, los intereses del ministerio del Espíritu Santo, entonces vamos a quedar vulnerables a naufragar en la fe y a que la incredulidad crezca y no podremos alcanzar la victoria que Cristo Jesús nos ha dado. No podremos vivir con éxito y hacer manifiesta la fe en lo que Cristo Jesús nos dio, en lo que el Padre nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Bien. Y ahora el versículo 26 del capítulo 14 de Juan nos dice que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Dice aquí, dice, y el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene un propósito, una operación en su ministerio. Tiene el haber, recordarte las cosas, recordarte la palabra, recordarte acerca de la palabra de Cristo, recordarte acerca del Señor. Y esto es muy importante. A veces no consideramos lo importante que es recordar. Y me refiero a recordar las cosas buenas de Dios. Y me refiero a recordar la palabra. Muchos creyentes nacidos de nuevo tienen un problema de recordar la palabra. Y no creas que es una situación específica en algunos, no. Es una situación de la carne. Las cosas de la carne son enemistad de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios. Así es que muchas veces el creyente dice, es que yo no puedo, es que no tengo mente para recordar, no tengo buena memoria. Pero no te preocupes, porque si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo tiene el poder dentro de su obra en ti de recordarte la palabra de Cristo. No eres tú, sino el Espíritu tiene la capacidad y el poder y la función y el deseo de que si tú estás dispuesto, recordarte la palabra, recordarte la palabra. Ahora, es muy importante que entiendas algo. Tú no puedes recordar algo que previamente no conocías. Tú vas a recordar cosas que conoces. Tú vas a recordar cosas que oíste y que viste acerca de Cristo, acerca de la palabra, acerca de la verdad, acerca de la gracia, acerca de la justicia. No estamos hablando de la revelación y del conocimiento. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo también, pero estamos hablando de recordar. Y para recordar necesitas conocer. Así como tú no puedes vivir la libertad
por causa de una verdad que no conoces. Para que tú vivas la libertad de la palabra de Dios, tienes que conocer la verdad específica que te va a hacer libre. Así es que la verdad en sí no libera, sino que el conocimiento y permanecer en la verdad de la palabra es la que te da libertad. Asimismo, el Espíritu de Dios no puede recordarte algo que no has oído. El Espíritu Santo no puede recordarte algo que tú no has puesto en el corazón. Y el Espíritu de Dios no te va a recordar el pecado. Hay un mal entendimiento religioso en el pueblo de Cristo que piensan que el Espíritu de Dios en su operación, en su ministerio, te recuerda del pecado. No es así, porque dice la palabra que Cristo Jesús nos redimió total y completamente. Dice la Escritura, este es el pacto que haré con ellos, no más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dice la palabra que Él con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados para que ya no tengan más conciencia de pecado. Así es que no es posible que la palabra se contradiga. El Espíritu Santo no te recuerda de culpa, ni condenación, ni de tus pecados. Hay muchos que malinterpretan la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo cuando dice que cuando venga el Espíritu Santo os recordará al mundo, dice, os recordará del pecado, os recordará de juicio, dice, os recordará de pecado. Pero el Señor Jesucristo explica y dice, os recuerda de pecado por cuanto no creen en mí. No dice de tus pecados, no dice de tus culpas, de un solo pecado. Y habla al mundo, a los que no han creído, dice, porque no han creído en mí. Así es que el Espíritu de Dios tiene una operación, tiene una función. Convencer al creyente, convencer al incrédulo de que no ha creído en Jesús. Convencer al incrédulo de que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador para que sus vidas sean perdonadas, para que pueda quitar la barrera que es del pecado y que puedan tener vida eterna a partir de aquí y para siempre con Cristo. Así es que dice la Escritura, el Señor Jesucristo os recordará, dice, de pecado, de justicia y de juicio, pero es al mundo. Y lo que el Espíritu de Dios hace es que nos recuerda de la justicia del Señor, nos recuerda de la instrucción del Señor por su palabra. Y el Espíritu de Dios también te revela, te guía, pero Él nunca te condena, pero Él nunca te va a culpar, porque esa obra, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, llevar tu culpa, llevar tu condena. Así es que si Dios te redimió de todo esto, ¿cómo es que Dios va a enviar su Espíritu para recordarte de esas cosas? Antes bien, el Espíritu Santo te recuerda y quiere recordarte de que todos tus pecados fueron perdonados y que tú ya no tienes culpa. Justificado significa ser hallado inocente, sin culpa, sin una cuenta negativa a favor de la persona o en contra de la persona. Así es que el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de que somos la justicia de Dios en Cristo. Esto es muy importante. Ahora, esto es interesante porque si no entendemos esto, vamos a tener o podríamos tener problemas con nuestras conciencias y eso nos llevaría a que la incredulidad o a que un corazón se endurezca. Mira cómo dice el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Salmo 103, versículo 1 en adelante. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El hombre naturalmente está o tiene esta debilidad, olvidar. El hombre continuamente olvida. Por eso el salmista da un mandamiento y dice, no olvides
Hay un mandamiento de la palabra en el Salmo 103 y te dice, no olvides. Es tan importante que traigas a memoria, que recuerdes. Y mira lo que dice en el versículo 3. ¿Qué vamos a recordar? Dice el Salmo 3. Recuerda que Él perdonó todas tus iniquidades. Recuerda que Él sanó todas tus enfermedades. Recuerda que Él rescató del hoyo tu vida. Él te salvó de la destrucción y de la muerte. Recuerda que Él te corona de bondad y compasión, de favores y misericordias. Recuerda que Él colma de bien tu boca y que Él te bendice, bendice tus años para que tu juventud se renueve como la del águila. Recuerda los beneficios del Señor. El salmista dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que hay muchas cosas que el corazón ya apercibió, que el corazón ya recibió como semilla de la palabra y que el corazón sabe que sabe lo que Dios ha hecho con él. Tu corazón sabe que sabe lo que Dios ya hizo contigo, todo el bien que Dios ya te concedió, ya hecho contigo. Así es que cuando estas experiencias de la fe, del amor, de la palabra de Cristo y la misma palabra del Señor revelada, sembrada en tu corazón, están ahí, se encuentran ahí, tú necesitas recordarlas, no necesitas olvidarlas. Más bien, el Señor te dice, no olvides, sino trae a memoria. Por eso, cuando celebramos la cena del Señor, dice, hacedlo en memoria de mí. Hacerlo en memoria de mí. Cuando comas el pan, hazlo en memoria de mí. Cuando tomes la copa, hazlo en memoria de mí, recordando la obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Es tan importante que nosotros no olvidemos. Y es un mandamiento del Señor para nosotros. Pero lo importante de esto es que no vamos a depender de nuestra carne, sino que el Espíritu tiene el poder de hacer esa obra. Recordarnos, recordarnos, recordarnos la palabra. Mira, muchos cuando preparan un estudio, muchos cuando predican, muchos cuando enseñan. Bueno, digamos que la enseñanza puede ser un poquito diferente, pero digamos que en términos generales, la mayoría de las personas necesitan hacer apuntes, necesitan hacer eh, una guía de lo que van a decir, necesitan estar viendo ciertas cosas para poder presentar, compartir, comunicar, hablar, predicar, enseñar a otras personas. Ahora, cuando se pretende seguir un plan muy específico, creo que esto es sabio y es correcto hacerlo para no perder ninguno de los puntos importantes ahí. Pero cuando tú meditas la palabra y cuando tú estás envuelto en la palabra, tú puedes predicar, tú puedes enseñar, tú puedes hablar de la palabra sin necesidad de tener apuntes, porque el mismo Espíritu Santo te recuerda todas las cosas que Jesús te ha hablado. Déjame darte un ejemplo. Muchos años atrás, digamos que 5, 6, 7 años atrás, cuando yo tenía la oportunidad de compartir, bueno, pues hacía mis apuntes y normalmente hacía una guía, una pequeña guía para que fuera mi, valga la redundancia, mi guía o mi guianza y poder enseñar o compartir. Pero después de un tiempo, después de esos 5 años para atrás, mientras estudias la palabra, mientras meditas en la palabra, mientras la palabra se hace viva en tu corazón, he compartido más de 1 hora o mucho más tiempo y he estudiado los versículos y he meditado acerca de cuáles son los versículos que deberían de tener el orden, cuál primero, cuál segundo, cuál tercero, y sin hacer apuntes y sin hacer una guía. He podido compartirlo, enseñarlo, predicarlo, comunicarlo, porque el Espíritu mismo me enseña no solo el orden,
el número del versículo y lo que el mismo versículo dice. Y esto, yo recuerdo una vez que escuché a un hombre que sabía muchos versículos, un hombre que ya pasó con el Señor, ya se fue con Cristo, un hombre americano. Bueno, no sé si realmente era americano, aunque tenía un ministerio en Estados Unidos, y él compartía acerca de los últimos tiempos. Creo que hace como unos 6, 7, 8 años él se fue con el Señor, ya era un señor muy grande, arriba de 80 años. Pero este señor te decía todos los versículos de memoria, todos los versículos de memoria. Todos, no, prácticamente no usaba la Biblia. Él compartía en televisión con su esposa y su esposa leía la Biblia y le hacía preguntas, pero él compartía todo sin usar la Biblia. Y te estoy hablando de que durante su programa compartía 40, 50 versículos de una manera extraordinaria. Y yo recuerdo que él tenía una metodología, un método para memorizar la palabra. Y cuando yo traté de estudiar ese método, oh, qué difícil es. No estoy hablando nada en contra de los métodos o los que quieran seguir un sistema o una metodología, pero qué difícil era seguir ese método. Pero a él y a muy pocos les ha funcionado. Creo que él venía de abolengo, es decir, su padre creo que hacía lo mismo. El hecho es de que este hombre era sorprendente. Y después escuché a otra persona también predicar de la misma manera. Y escuché a esa otra persona que aún vive, un predicador, decir, esto es un don especial que no todo mundo tiene. Y entonces en un momento de la historia dije, ok, puede ser cierto que solamente, solo algunos puedan predicar la Biblia, la palabra, no estudiar en casa, no cuando estudiamos la palabra y cuando aprendemos y cuando queremos preparar algo, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la escritura, necesitamos la Biblia. Pero cuando presentas o compartes o comunicas o predicas o enseñas a otros, puedes hacerlo sin la Biblia, pero aquella persona dijo, esto es algo único, no todos lo tienen. Pero ahora yo te puedo decir que todo mundo lo puede hacer, todo creyente nacido de nuevo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, no mi mente fascinante o la mente fascinante de algún otro. No, es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las cosas. ¿Y qué garantía tan maravillosa tenemos? Porque ya no vamos a depender de nosotros mismos. Yo recuerdo que 10 años atrás predicaba y me sentía compungido y me sentía preocupado porque era lo que iba a predicar. Inclusive cuando yo compartía, me sentía menos que cualquier otro. Y no significa que estemos buscando el sentirnos mejor y que predicamos mejor o enseñamos mejor que otros. No, pero cuán glorioso es predicar sabiendo que el Espíritu de Dios te guía, te enseña, Él mismo te lleva, Él mismo te recuerda, el mismo poder no eres tú, sino es Él, de tal manera que entonces tú puedes predicar con libertad y puedes gozarte en predicar con libertad. Jamás, jamás de los jamases, en aquellos tiempos, 10 años atrás, yo hubiera pensado si antes compartías una vez a la semana o 2 veces a la semana, era una preocupación y una tensión muy grande en la vida de los que predican, porque tenías que preparar y estudiar y hacer tus notas. Cuando tú meditas la palabra y entiendes todas estas cosas y vives en la libertad del Espíritu de Dios, puedes predicar 3 o 4 veces al día, todos los días, sin preocupación, sin estrés, en la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo te recuerda la palabra que tú has meditado por años, que tú has escudriñado por años, que tú has predicado, que has hablado, que has declarado, que has vivido, que has permitido sea sembrada en el corazón. Así es que el salmista nos dice, no olvides, no olvides, no olvides. Y gloria a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos recuerde. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ser diligentes en este punto, en este asunto. No permitir que nuestra mente se bloquee, nuestro entendimiento se bloquee, nuestras ganas y nuestra voluntad se bloqueen para impedir que el Espíritu Santo nos recuerde. Pero el Espíritu Santo te quiere recordar. Y cuando tú echas mano de lo que el Espíritu Santo te recuerda, la libertad, el amor, la gracia, la paz, la vida de Cristo empieza a manifestarse. Inclusive cuando tú te despiertas,
No permitas que tu alma, que tu mente, que tu carne te recuerde las preocupaciones que debes de tener o los afanes que debes de tener en el día o los dolores que puedas estar sintiendo o que un día es gris o que un día es azul o que un día es difícil, sino antes bien permite que el Espíritu Santo te recuerde que tu corazón palpita por causa del poder de la palabra de Dios, por causa de Cristo que sostiene todas las cosas. Permite que el Espíritu de Dios te recuerde y da gracias y bendice al Señor porque puedes respirar, porque el aire va, perdón, porque el sol va a salir sobre tu cabeza, porque tienes familia, porque tienes trabajo, porque tienes hijos, porque tienes que comer, porque tienes un llamamiento, porque tienes una esperanza, porque Cristo va a venir pronto por ti, porque Dios te ama y no dejará de amarte, porque Dios es tan bueno y lo sigue haciendo y lo sigue siendo por ti y a favor de ti, porque si Él es contigo, ¿quién contra ti? Así es que permite que el Espíritu de Dios te recuerde estas cosas y tú sea agradecido, 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 agradecido y agradecido. Y cuando tú permites que el Espíritu de Dios te recuerde y tú echas mano de todos estos recuerdos de bendición, cualquier cosa que puedas enfrentar, cualquier cosa que esté presente ahí, va a ser así de pequeña en medio de una abundancia de gracia, en medio de una atmósfera de recuerdos y de vivencias de la palabra, de la bondad, de lo que Dios ya hizo para contigo, de la vida abundante de Cristo. Mira cómo dice la escritura en Marcos. Bueno, vamos a primero a ver a primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 y 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles, dice el apóstol Pablo, siempre estaré listo, en otra versión dice, siempre seré diligente para recordarles estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas. El apóstol Pedro estaba compartiendo y diciendo, seré diligente para recordarles estas cosas y para que a través del Espíritu de la palabra, estimularlos, despertarlos, animarlos para recordar estas cosas. Y el apóstol Pedro estaba convencido de todas las buenas cosas, de la verdad, del evangelio, de la bondad del Padre, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nosotros tenemos un corazón endurecido o cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se endurezca, va a tener una debilidad. Aquí está un parámetro, un termómetro de que seamos cuidadosos de que nuestro corazón no se endurezca. Porque un corazón endurecido no recuerda. Un corazón endurecido, que es un corazón malo de incredulidad, dice el Señor Jesucristo, es un corazón que difícilmente recuerda. Mira, Marcos 8:17. Marcos 8:17 en adelante. Dice así. Dice así la palabra. Dice, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tienes pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recordáis que cuando partí los 5 panes entre los 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Los discípulos participaron de la multiplicación de los panes y los peces. No es tema que pudiéramos compartir ahorita porque no nos da el tiempo, pero si tú lees la escritura,
el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces a través de los discípulos. Él les dio a los discípulos y los discípulos repartieron entre 5,000 hombres, más mujeres y niños, los panes y los peces. Vieron la gloria de la multiplicación, un grande milagro delante de sus ojos en sus propias manos. Pero cuando partieron y se fueron en la barca con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les habló de algunas cosas, no entendieron. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes tienen un corazón endurecido. Bueno, les pregunta, ¿tenéis el corazón endurecido? Dice, porque tienen ojos, ¿no veis? Les pregunta, teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No recordáis lo que acabo de hacer? Es decir, ¿cómo es posible que la gloria de Dios se manifieste en un día a través de la multiplicación de los panes y los peces, y los discípulos de inmediato pierden de vista la gloria del Señor? Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando fueron sacados con poder de Egipto, con mano poderosa. Dios los sacó. Y vino Faraón para perseguirlos en el desierto, pero había una columna de fuego que los separaba y no dejaba que Faraón se acercara. Y los israelitas fueron testigos del poder de Dios cuando Dios los sacó de Egipto y salieron sanos y con todas las riquezas de Egipto. Y no fueron capaces de recordar lo que Dios había hecho, pero antes bien, recordaron la esclavitud. Y prácticamente el pueblo decía, con un corazón endurecido, preferimos seguir en Egipto que venir a morir aquí al desierto. Pero ¿cómo hablan de morir en el desierto? Cuando vieron que en Egipto Dios se manifestó 10 veces con gran poder y gloria y los protegió y los cubrió a ellos de las plagas que envió sobre Egipto. Y ahora había una columna de fuego en la noche y una nube de día que los cubría y el faraón no se podía acercar, pero cuando se vieron rodeados no recordaron la gloria de Dios en sus vidas. No podían meditar y pensar por causa de un corazón endurecido. Así es que cuando tú no tienes la oportunidad de recordar y el Espíritu Santo te insiste a recordar, entonces tú puedes estar vulnerable a tener un corazón endurecido. Así es que el no recordar produce un corazón endurecido. Y no estoy hablando que recuerdes las faltas que otros han hecho en contra tuya. Antes bien, el Señor nos dice perdonar aún a nuestros enemigos. No, estoy hablando de recordar lo que Dios ha hecho contigo y las cosas buenas que Dios ha causado en tu vida. Todas las cosas buenas que Dios ha causado en tu vida. Si cada día te levantas haciendo memoria y recordando las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, si somos capaces de recordar que respiramos por causa de Dios, que Dios es bueno, que tuvo a bien pensar en nosotros, aunque no lo merecíamos, y envió a su Hijo y nos rescató, y que Dios tiene cuidado más sobre nosotros que aún de la misma creación. Dice, aún tiene cuidado de los pajaritos. ¿Cuánto más tiene cuidado de nosotros? Y Él nos ama y nunca dejará de hacerlo. Y Él nos salvó y nos redimió y preparó grandes y maravillosas promesas para que tú y yo las pudiéramos vivir y cumplir su propósito por amor. Mira cómo dice ahora, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nuevamente, o si quieres solo escúchalo, pero te voy a hablar de otra versión. Simplemente agrega o describe una palabra de una manera más acorde con otro versículo que vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Así es que segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 dice, por tanto, dice el apóstol Pedro, no seré negligente para recordarles las cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, dice el apóstol Pedro, los estimularé recordándoles. No seré negligente en hacerlo, dice el apóstol Pedro. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, Hebreos capítulo 2, versículo 3, el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes en el sentido de descuidar una salvación tan grande?
¿Cómo escaparemos si somos negligentes en el sentido de descuidar una salvación tan grande? Así es que no recordar no solo causa un corazón endurecido, no recordar las bondades y las bendiciones y la gloria de Cristo a favor de nosotros, no solo produce un corazón endurecido, pero también nos hace vulnerables a cuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Así es que no debemos permitir que esto se acerque a nuestras vidas. Por eso la importancia de recordar, pero por eso la importancia de entender que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a recordar las cosas de Jesús. Por último, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribí, en las cuales como recordatorio estimulo o despierto en vosotros el sincero entendimiento a la palabra. Por las cuales, dice, o en las cuales, como recordatorio, para que ustedes recuerden, estimulo en vosotros un sincero entendimiento. He aquí lo importante de que tú y yo podamos entender que no solo millones de personas ahora pueden manifestar, vivir en la vida abundante de Cristo y predicar el evangelio, sino que también el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, nos da el poder y la unción para ser exitosos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos trae la revelación, cual la mente y la sabiduría del hombre no puede hacer, pero Él nos recuerda todas las cosas que Jesús ha hablado, en el sentido de que cuando somos diligentes para escudriñar la palabra, para permanecer en la palabra, el Espíritu nos recuerda toda la palabra y nos recuerda todo el bien que Dios ya ha tenido, que Dios ya ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso urge que conozcamos el bien de Dios que está descrito en la palabra, la herencia que nos ha sido dada, que está descrita en la palabra, que podamos entender, dividir, conocer y creer correctamente la palabra para que el Espíritu Santo haga su obra de recordarnos y nosotros ser diligentes y no permitir que un corazón endurecido y la negligencia estorben nuestras vidas cuando dejamos de recordar el bien de Dios y todo lo que Dios nos ha favorecido y lo bueno que ha sido para con nosotros por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por causa de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y lo bueno que has sido y lo bueno que siempre serás, porque tú eres fiel a tu palabra y fiel a lo que tú has prometido. Señor, respondemos positivamente a tu palabra y al ministerio del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta, por el Consolador en nuestras vidas y porque tú vives y reinas en nosotros. Tú eres nuestro Señor y sabemos que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que tú has dicho. Tú eres la palabra, Jesús, la palabra eres tú y tú eres la verdad eres tú y nosotros recordamos tu palabra y tu verdad por la obra y el ministerio del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, bendito Dios y Rey. Gracias te damos, Señor Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.